Continuamos con Conoce tus derechos. Continuamos hablando acerca del tema de la herencia con la licenciada Ivonne Flores. Licenciada, quedamos pendientes con la respuesta de la pregunta: ¿qué hago si son varios hijos, pero a mí nunca me reconocieron y ahora mi papá murió? ¿Tengo derecho yo a reclamar parte de esa herencia o no? No, mientras no se declare, ¿verdad?, que la persona es su padre, es decir, no hay un reconocimiento, ya sea forzoso o voluntario, esa persona por el momento queda exenta. ¿Forzoso a qué nos referimos, licenciada? Cuando yo voy e inicio ante un juzgado de familia el reconocimiento de paternidad, puede ser póstuma o en vida, ¿verdad? Si la persona está viva todavía, pues puedo pedir el reconocimiento forzoso ante los juzgados de familia y serán los jueces de familia los que van a determinar si efectivamente soy o no soy hijo de esa persona, haciendo un examen de ADN. De ADN, esa famosa prueba del ADN, ¿verdad? Que va a demostrar si realmente era hijo o no era hijo. Al demostrarse que sí era hijo, entonces puede ser parte de, aunque no esté, por ejemplo, hubiera sido un testamento, podría reclamar él, aunque quedó fuera del testamento. No, si hay un testamento ya y la persona quedó fuera del testamento, no puede verse beneficiado, a diferencia de que haya bienes que no se encuentren dentro del testamento. Si hay bienes que quedaron fuera del testamento, entonces sí podemos hablar de que esa persona que fue reconocida posteriormente por el padre, sí puede recibir el patrimonio que quedó pendiente. Pero si ya está establecido el patrimonio dentro del testamento, esa persona, aunque haya sido reconocida, no va a poder ejercer ese derecho, por lo menos ese. Por ejemplo, si eran 5 casas y en el testamento solo quedaron 4 casas repartidas, ahí sí podría esa persona reclamar esa casa. Ya los demás hermanos que ya tienen parte de su herencia, ya se quedaron con las 4 casas. Por ejemplo, esa casa sería exclusivamente para el que no recibió nada a través del testamento, licenciada. No, Senia. Ahí estamos hablando de que esa casa, esa quinta casa no está dentro del testamento. Pero el hecho de que no esté en el testamento no significa que a los otros hermanos que ya les distribuyeron su patrimonio no vayan a verse incorporados. En ese caso, esa casa que quedó fuera del testamento va a ser distribuida entre los 4 herederos. Es decir, los 3 previos que ya habían sido beneficiados en el testamento y este último que ha sido incorporado. Entonces, entre los 4 se va a distribuir esa casa y obviamente quedarían en un derecho pro indiviso a favor de ellos. No quedarían afuera por el hecho de haber recibido un previo testamento. Herencia. Exactamente. Entonces, siempre participan de esa casa, por ejemplo. No es que le va a quedar la casa a esa persona, sino que también tendrían derecho los otros 3 hermanos, por ejemplo, sobre esa propiedad. Sí, porque todos son los derechos, todos tienen derechos según la aceptación de herencia intestada, que decíamos que ya por Ministerio de Ley establece que van a ser los hijos y los padres del causante, y en ausencia de los padres, ¿verdad?, o la esposa o conviviente. Ya si ya no están vivos, pues entonces serán solamente los hijos. Y entre ellos se va a tener que distribuir el patrimonio. Nos interesa mucho lo que nos pregunta la gente acerca de los temas y pues salimos a la calle, les preguntamos acerca de qué querían saber, sus inquietudes, y estas son las preguntas que nos hicieron. Veamos la cápsula. Mi pregunta es, cuando el deudor muera, ¿a quién le debo de cobrar? Yo quisiera saber cuánto tiempo tengo para reclamar la herencia. Hola, mi nombre es Salvador y mi pregunta, ¿verdad?, ¿qué tengo que hacer si no quiero aceptar la herencia? Cuando el deudor muere, ¿a quién le debo de cobrar? Estamos haciendo referencia que la persona deudora ha fallecido, ¿verdad? Entonces, obviamente se les tiene que cobrar a los herederos, pero se da una situación, deben de haber sido declarados como tales. No hay nombramiento de herederos, entonces se tiene que seguir las diligencias de aceptación de herencia yacentes. Ese tipo de diligencia solamente es judicial. ¿Para qué? Para que ese curador que se nombra y que lo hace el juez debe de representar al causante y esa persona va a ser la demandada en un juicio ejecutivo para poder recuperar lo que le debe. Resulta que no es una deuda, sino que yo quiero iniciar una acción de prescripción adquisitiva. Tengo más de 30 años de estar viviendo en el inmueble, entonces quiero adquirir ese
ese inmueble y obviamente que se lo titulen ya como propiedad de esa persona. Va a tener que demandar al propietario. El propietario ya falleció. Al haber fallecido, decíamos entonces, y los herederos no sabemos quiénes son, no le han iniciado las diligencias o simplemente no les interesa aceptar la herencia. Aunque sepamos quiénes son las personas o quiénes son, que ahí está la madre o los hijos del causante, no significa que por eso los voy a ir a demandar a ellos. Se tiene que nombrar yacente la herencia, nombrar un curador, el juez lo hace, ese trámite es judicial, ¿verdad? Como les decía, y es un trámite similar a las diligencias de aceptación de herencia, en donde se presenta la solicitud, se pide que se le nombre un curador y se justifica por qué quiere que se le nombre curador. Es decir, tengo que decir por qué quiero que se le nombre, porque voy a seguir un proceso en contra del demandado. Quiero demandar o reclamarle una deuda que él me tiene, quiero iniciar una acción para poder adquirir por prescripción. Entonces, una vez se tramita todas las diligencias, se hacen las publicaciones de igual manera y se nombra un curador, esa certificación que emite el juez es el que le va a acreditar o le va a dar la personería al curador para poder representar al causante en el juicio que se vaya a entablar. Licenciada, cuando decimos yacente, nos podríamos referir a que ahí está esa herencia y está como reservadita, está guardadita, nadie la ha reclamado. Sí, la yacencia hace referencia a eso, Zenia, efectivamente, que el patrimonio, como decíamos la semana pasada, ningún patrimonio puede quedar acéfalo, no puede quedar en el aire, debe de siempre distribuírsele a alguien. Entonces, como se le tiene que asignar a alguien, ese patrimonio por el momento no se le ha distribuido a nadie. Como no se le ha distribuido a nadie, pero sí existen obligaciones que el causante tenía, entonces yo voy a reclamarlo. ¿A través de qué? A través del curador. El curador representa a esa persona para poder pedir la prescripción, ¿verdad? Como les decía, o para poder pedir reclamar las deudas que el causante tenía, ya en un juicio ejecutivo con una letra de cambio, cualquier documento que ampara la obligación. Entonces yo voy e inicio la prescripción, la aceptación de herencia yacente y luego con la certificación que declara yacente la herencia y que se nombre un curador, esa es la certificación que demuestra o que legitima la personería del curador para poderse mostrar parte en un juicio. No significa que el curador sea el dueño ahora del patrimonio. Lo que está diciendo es que el patrimonio que dejó el causante está siendo controlado o supervisado, ¿verdad?, por el curador de herencia yacente, que como les decía, es la persona que va a ser demandada en el juicio ejecutivo para poder reclamar la obligación que tenía el causante y que obviamente por su muerte dejó de cumplir. La segunda pregunta es de cuánto tiempo tengo para reclamar la herencia. Realmente la herencia es imprescriptible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo ningún tiempo para poder reclamar. Pueden pasar años y, por ejemplo, pasaron 10 años y en ese momento se me antoja a mí o tengo una necesidad, en ese momento puedo reclamar mi herencia. Sí, efectivamente yo la herencia la puedo reclamar en cualquier momento. El único límite para alegar la prescripción es que alguien no haya ejercido un derecho en contra del bien que el causante tenía. Pero si yo o ningún familiar aceptó herencia y yo lo quiero hacer en el año 35, en el año 32, no importa, voy a poder adquirirla porque no prescribe ese derecho. Como es un derecho inherente, pues que ya sea la ley lo regula o por voluntad del testador a través del testamento, se va a ejercer. Y como le decía, la limitante, ¿cuál va a ser? La limitante es que alguien no haya ejercido un derecho en contra de un bien que el causante tenía. Como hablábamos de la prescripción, distinto fuese si una persona X que ya ha vivido más de 30 años en el inmueble adquiere por prescripción el inmueble que el causante tenía. El hecho de que no hayan aceptado herencia no significa que yo voy a alegar una excepción de prescripción, ¿verdad? Sino que simplemente él está haciendo valer su derecho porque ya cumplió con otros requisitos que la ley establece para poder adquirir por prescripción ese inmueble. Y obviamente lo que hace es que el demandado, quien es el causante, representado por el curador en su defecto o por los herederos, va a tener que entregar el bien porque ya nunca ejerció posesión, nunca hizo dominio del bien, ¿verdad?
Y la tercera pregunta que decía que yo no conozco a la familia de mi papá, pero quiero aceptar herencia. ¿Por qué nos interesa quizás conocer a la familia de mi papá? Quizás la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta inicial. Es el hecho de que dijimos que si no hay testamento, yo voy a aceptar de manera intestada. ¿Quiénes tienen beneficios? Lo repito nuevamente, son los padres del causante, la cónyuge o conviviente y los hijos. Obviamente, si la persona está diciendo que no conoce los parientes de su papá, no puede aceptar la vía notarial. A fuerza se va a tener que hacer vía judicial. ¿Por qué? Porque solamente es el juez el que tiene la potestad de decir si podemos continuar con esas diligencias o no. Si es necesario presentar las partidas de defunciones de los padres del causante o no. ¿Por qué? Porque obviamente no las tiene. Para eso hay que hacer búsqueda de las partidas que se fueron a las alcaldías en donde posiblemente él nació, en donde posiblemente él murió, y se tiene que presentar informe del registro de las personas naturales en donde consta también que no existe registro de ellos, ¿verdad? Puede hacer uso de cualquier medio para dar con ese Lo que se hace, Genia, así es la búsqueda, y eso es lo que le tiene que constar al juez. Al juez lo que le debe de constar es que se hicieron todas las búsquedas, posiblemente a la edad a la hora que se están iniciando las diligencias de aceptación de herencia, ya pasaron, o los padres del causante tendrían un aproximado de 100 años, ¿verdad? Esa sumatoria de tiempo, ya la Organización Mundial de la Salud establece que, por ejemplo, el promedio de vida en El Salvador anda entre 65 años. Entonces, si no encontramos las partidas de defunción, no encontramos nada acerca de las personas que son los padres del causante, entonces el juez tiene la potestad de avalar el hecho de que no tengamos las partidas y que se hizo las búsquedas. Como les decía, ya tienen más de 100 años, la probabilidad de vida de una persona es bien corta, o sea, bien remota, pues que alguien tenga más de 100 años. Vamos a ir a un corte, pero antes le voy a dejar una pregunta. ¿Qué pasa si este tema de la prescripción de 30 años? ¿Qué pasa si esa casa, por ejemplo, que me dejaron a mí como herencia, ya otra persona está haciendo algún trámite? ¿Puedo reclamarla o no? Vamos a un corte y luego continuamos con la licenciada. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.